A nivel Rosario más cerca. Ahora que la Fuerza del Pueblo ha decidido transitar su camino como opositor de manera frontal y de manera decidida, por lo que hemos visto en el discurso del presidente de esa organización política, Leonel Fernández, hay entonces algunos retos a corto y mediano plazo que esta organización política tiene y que debe resolver. Y el primero de esto es buscar una legitimación social. ¿Por qué una legitimación o legitimidad social? Pues la Fuerza del Pueblo, aunque es ya un partido político mayoritario por demás, sigue siendo, ante la óptica ciudadana, un movimiento político bajo el amparo de Leonel Fernández, a la sombra del león, como dice la canción. Leonel Fernández es la Fuerza del Pueblo y viceversa. No hay allí un vocero o una figura que pueda no equipararse al león, obviamente, pero sí tomar algún rumbo quizás mediático o de algún hilo en esa organización política. Después de tener esa legitimidad social o antes, este partido tiene que crear o fortalecer liderazgos medios. No estoy hablando de tendencias, sino de liderazgo. Ya las organizaciones políticas no pueden sobrevivir cerrada y únicamente ante el amparo, ante la sombra de un líder. Entonces, ese es el gran reto que tiene esta organización política. Si va a seguir su mundo opositor, entonces tiene la sociedad dominicana que verla como un partido y no como un movimiento para llevar a Leonel Fernández como candidato presidencial únicamente en algún momento. Tiene la Fuerza del Pueblo que crear o fortalecer su gabinete de la sombra. Leonel Fernández es duro ahí y el PLD también lo es. Su gabinete de la sombra y además también, como decíamos, fortalecer su identidad de marca. ¿Cuál es el himno de la Fuerza del Pueblo, por decir algo? ¿Usted conoce el logo de la Fuerza del Pueblo? Si lo ve, ¿lo sabe distinguir? No. Todavía en el color nos perdemos incluso por ese reducto de marca verde que arrastra el verde, valga redundar. Entonces, si se va a hacer oposición frontal, tiene esto que fortalecerse como partido y no desvincularlo de la figura de Leonel Fernández porque es imposible, pero al menos que la sociedad sepa distinguir qué es la Fuerza del Pueblo y qué es Leonel Fernández. ¿Cuál es la estructura de dirección? ¿Cuál es el secretario general de la Fuerza del Pueblo? Usted sabe, yo no sé. ¿Cuál es el secretario de organización de la Fuerza del Pueblo? Usted sabe. No, yo no sé. Leonel Fernández. No, yo no todo sé. Ahí todo ahí es Leonel Fernández. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, sabemos cuál es el vocero, porque No, es un hombre no que era activo, y en la Cámara de Senadores también. Pero más de ahí, no sabemos dónde están los locales de esa organización política, solo el principal, ni nadie sabe nada. Vocero no Entonces, ¿quién? No. El de los diputados. ¿En la Cámara de Diputados no? Me voy a dar un trago ahora. Sí, no va a dar un trago ahora. Me voy a dar un trago ahora. Célebre, su paso por el Congreso se redujo a eso. Su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados. El presidente más torpe que ha tenido la historia de la Cámara de Diputados. Y entonces, y sigue siendo también este partido que la sociedad lo ve todavía como un movimiento, terrible, aunque sea un partido mayoritario, torpe, por usar tu palabra, en su organización. ¿Qué tiene la Fuerza del Pueblo muy buena? Una política comunicacional, pero porque Leonel Fernández, que lo es todo en ese partido, es un experto en comunicación. El hijo tiene 3 días tratando de defenderlo y no ha podido. Bueno, y hay cosas que defenderle al discurso de Leonel Fernández. De hecho, yo lo pondría ayer como muy bueno, pero tiene que ser el partido técnico, sí. Tiene que, exacto. De hecho, Leonel se empeñó porque ese discurso sea una respuesta, una valoración del partido al año de Abinader, pero nadie lo ve así. La gente lo ve como una respuesta de Leonel en términos personales, no de la Fuerza del Pueblo, porque para la sociedad todavía la Fuerza del Pueblo no existe. Solo existe Leonel Fernández. Entonces, se parece a República Dominicana 2044. Entonces, si va a ser una organización opositora, tiene que marcar líneas claras en cuál es su rol como partido, incluso cuál es su identidad, fortalecer su marca, logo, presencia, himno, todo, porque hasta hoy la Fuerza del Pueblo no es todo. Hasta ahora la Fuerza del Pueblo no es un partido, es un movimiento legitimado bajo el amparo de su líder. A nivel Rosario más cerca.